nuestra compañera Andrea Gómez nos presentará una entrevista con Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, Andrea Gómez. Hola, buenos días, Nancy, y a toda nuestra audiencia. Sí, como bien comentas, trabajé un tema que es muy complicado y que sigue siendo complicado y que a pesar de esa complejidad sigue siendo invisibilizado en México y no solamente en México, claro, en todas las partes del mundo. Se han tomado cartas en el asunto, sin embargo, sigue siendo muy ineficiente y es un largo camino para, para seguir. Y justo en esta revisión de los números, de los datos duros, pues encontramos que en nuestro país sigue habiendo este número terrible de entre 10 y 11 mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, violentadas al grado extremo del odio hacia el género femenino, que son estos feminicidios. Tú has consultado a esta experta Nayeli Pérez Garrido, abogada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y bueno, nos hablas justamente destacando esta situación, que mucho de esto ocurre en la invisibilidad, es decir, que muchos de los feminicidios ni siquiera se tipifican de esta manera porque existe una pues abierta resistencia, sobre todo de parte de las autoridades estatales, y esto nos lleva al punto de ver que no existe una política de Estado, entendiendo que el Estado somos todos, población, territorio, autoridades gubernamentales, etcétera, y en ese sentido pues quedan todavía muchas aristas por digamos consolidar, y sobre todo ante la resistencia de algunas entidades federativas a entender el fenómeno, reconocerlo, aceptar que viven una situación de violencia de género extrema y que necesitan también estas alertas de violencia de género. ¿Qué pudieras comentarnos de estos hallazgos que hiciste en torno a esta revisión de números y también, por supuesto, con la entrevista con la experta? Sí, claro que sí, Nancy. Primero creo que es importante destacar que tan solo en un mes, es decir, del 25 de diciembre al 25 de enero, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró un total de 230 muertes intencionales de mujeres y 396 homicidios culposos. De todos estos casos, solo 68 se categorizaron como feminicidio. Eso es en toda la República, en todo México. Y en tanto en el periodo de 2015 a 2022, hubieron 27,133 muertes violentas de mujeres que se contabilizaron también en todo el país, y solo el 25%, es decir, 6,689 casos, fueron clasificados como feminicidios, a pesar de que en 22 entidades de todo México está tipificado el delito, ¿no? Esto nos habla claramente de que no hay de que a pesar de que existe ya esta tipificación, se resisten las autoridades y como tal el Estado a categorizar este tipo de muertes, ¿no? Ya sea por nexos que se tienen con los presuntos agresores, o simplemente por esta política, si se podría llamar, de pacto patriarcal que todavía se tiene. En este sentido, también la abogada Pérez Garrido, Anayeli Pérez Garrido, nos indica que sí, que como tal hace falta una política de Estado para atender este tipo de muertes. Para ella es tan importante como si se tratara del hambre misma o, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Se necesitan acciones para poder cambiar este tipo de situaciones y para que no hayan estos incrementos en los números.
Y hay que decir que estas más de 27,000 asesinatos violentos de mujeres que en realidad son feminicidios, aunque no sean catalogados de esta manera por las autoridades, pues uno solo de ellos deberíamos de sentir vergüenza como sociedad porque ocurren en el máximo odio hacia el género femenino, y ya hablar de más de 27,000 pues es peor que una vergüenza. Esto es terrible, es desastroso para nuestro país que sigan ocurriendo estos feminicidios, y cada uno de ellos representa una vida cegada por odio. Este es el tema, este es, digamos, lo profundo, lo que tenemos que reflexionar como sociedad. Hay personas, hombres, que odian a las mujeres a grado tal de quitarles la vida, y hablamos de más de 27,000 mujeres que han sido víctimas de feminicidio, y esto es absolutamente vergonzoso, y por supuesto que esto tiene que parar. Se tienen que hacer todas las acciones necesarias para que en todas las entidades federativas se tenga la misma legislación y se actúe apegados a esta legislación. No basta con que tengan el reconocimiento de los feminicidios y al final van a tipificar una mínima cantidad de estas muertes como tales, porque no quieren el foco de atención en esas regiones, no quieren ser llamados los territorios donde más mujeres mueren por odio, son asesinadas por odio de este pacto patriarcal. Y tienes una primera, un primer corte de esta entrevista que haces con la abogada Anayeli, y que ella pues es muy clara. Anayeli Pérez Garrido es muy clara al decirnos que nos hace falta una política pública. ¿Qué destacarías tú de esta de este primer corte de la entrevista con esta abogada del Observatorio contra el Feminicidio? Sí, creo que es importante destacar que, como bien comenta ella o nos comentó en la entrevista, se tiene que tomar acción y cada dependencia debe de ejercer su papel y lo que le corresponde, ¿no? Como bien comentaba, los centros de justicia ya no pueden actuar y ya no pueden actuar en el sentido de la prevención, porque el delito ya está. Lo que tienen que hacer es atender los crímenes y darle este seguimiento, y también brindarle el apoyo a las mujeres que van a tocar las puertas pidiendo, a veces implorando ayuda, y ¿cómo se llama? Y bueno, lo que le corresponde, ¿no? A las escuelas, a estos espacios en donde las mujeres se desarrollan día con día, es donde se debe aplicar este tipo de medidas precautorias, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, apenas la semana pasada se presentó el plan de prevención contra las mujeres, ¿no? Una medida que bien debería de reaplicarse en todo el país, claramente con sus necesidades y con cierto tipo de especificaciones, porque obviamente no cada estado es diferente, ¿no? Y como bien comentas, Nancy, creo que es importante destacar que hay estados que simplemente no quieren que se visibilice esto. Por ejemplo, nos comentaba la abogada Anayeli Pérez Garrido que Guanajuato, a pesar de que es una de las entidades en donde hay muchas muertes violentas de mujeres, solo tipifica como feminicidio 21 casos de un total de 400, ¿no? Entonces, la entidad no figura como una de las que tienen, o no se posiciona con una de las que tienen mayor número de feminicidios, a pesar de que tengan estas muertes y estos asesinatos dolorosos de mujeres. Pues ojalá se replicara en todas las entidades federativas este plan de prevención de la violencia contra las mujeres, que ya pues surte efectos en la Ciudad de México. Vamos a ver un primer corte de la abogada Nayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, donde habla de que México necesita una política de Estado para atender esta violencia extrema contra las mujeres, violencia que cega la vida
falta de, todavía lo estamos viendo, lamentablemente, miles de mujeres, niñas y adolescentes, adultas mayores, que sigue asolando a nuestro país. Vamos a verlo. Y me parece que aún, independientemente de la entidad federativa, falta mucho por hacer en el tema de prevención. Nos hemos enfocado en el tema de atención, en el tema de acceso a la justicia. No por ello también estamos ya del otro lado, o sea, está apenas atendiéndose la violencia, apenas accediendo a la justicia a las mujeres, pero la violencia en sí como problema general en el país no se está atendiendo con un enfoque de política de Estado. ¿No? ¿No? Así como combatir la pobreza, tener como todo un enfoque para alzar la economía, etcétera, pues en esa misma dimensión se tendría que estar atendiendo el tema de la desigualdad, de la discriminación y la violencia contra las mujeres, porque es de esa dimensión, ¿no? O sea, así como es la pobreza en el país. El feminicidio tiene que atenderse como si fuera cualquier otra problemática social, además urgente, porque siguen falleciendo las mujeres por esta violencia extrema de género. Y bueno, nos dice la abogada experta en este tipo de violencias de género, no experta en este tipo de violencias de género, sino más bien experta en el análisis jurídico de este tipo de violencia de género, pues que se debe de atender como una política de Estado. Y Andrea, pues justamente en esta entrevista que le haces a Pérez Garrido, pues también te habla de otras, digamos, urgencias que tiene México como país y las entidades federativas específicamente para frenar estos abusos, estos ataques, los feminicidios en sí, pero en general otro tipo de violencias. Sí, así es. La asesora jurídica del observatorio también nos menciona que es necesario que en las instalaciones de Procuración de Justicia se brinde una atención integral y oportuna que derive en un verdadero acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia y tentativa de feminicidio, porque nos señala que muchas veces los casos de violencia familiar resultan solamente en salidas de conciliación, y son muy pocos casos los que llegan a tener una condena por violencia familiar, y al final el agresor sale libre. También nos comenta que hacen falta áreas especializadas para canalizar a las víctimas, porque muchas veces las mujeres llegan preguntando y queriendo saber a dónde se pueden dirigir para poder tener tanto una asesoría como para poder acudir a realizar una denuncia, y no se tiene el conocimiento de estas, y es aquí cuando también existe este impedimento a la justicia. Nos dice también que hace falta la creación de albergues necesarios, aunque destaca que, más bien critica el hecho de que las mujeres tengan que salir de su casa y no sean los agresores los que se vayan, ¿no? Derivado de esta misma falta de áreas especializadas y de estos mismos procedimientos integrales para el acceso a la justicia. Vamos a ver un segundo corte de esta entrevista que hizo Andrea Gómez con Anayeli Pérez Garrido, la abogada pues especialista en el análisis de todas estas violencias, y también que acompaña casos específicos de violencia de género, pues para ayudar a las mujeres que han sido o sufrido algún tipo de maltrato, a las víctimas indirectas también, porque muchas de ellas ya pues son los familiares que luchan por justicia para las mujeres víctimas de feminicidio. Lo más que se hacen es ahora emitirlas, y eso es un oficio, y con un oficio las mujeres no van a parar ni los golpes, ni los cuchillos, ¿no? Ni las violencias que se ejercen contra ellas. Entonces, o sea, esa hoja de papel pues no resulta un escudo para las mujeres. No hay realmente una coordinación efectiva. Digamos, lo más que dan son los rondines, y es lo que a lo mejor las autoridades de seguridad pública cumplen, pero un rondín tampoco está 24 horas con las mujeres, y
sabemos cómo ha habido estos casos de feminicidio o que han concluido en casos de feminicidio cuando hay denuncias o emitidas las órdenes de protección para las mujeres y que no les han servido de mucho, ¿no? El tema de los refugios son insuficientes, no hay recursos para ellos y además no es la medida que va a poner fin a la violencia. Pues no es la medida que va a poner fin a la violencia porque pues salir de la casa no remedia absolutamente nada. Y también destacar esta parte que la abogada dice, pues con un oficio no se van a detener los golpes. O sea, de nada sirve que a las mujeres les entreguen un documento donde digan ya el hombre no tiene derecho a maltratarla, no tiene derecho a acercarse a digamos, a tal distancia de su hogar o de su cotidianidad. Pues esto no frena en ningún sentido la violencia. Se tienen que buscar estrategias que realmente contribuyan a ir desmontando todas estas posibilidades que tienen los hombres maltratadores para generar posibilidades de agresión y todo esto tiene que ser en un contexto de justicia para las víctimas, André. Sí, así es, Nancy. Y también para poder dar justicia a estas mujeres, se necesita saber qué se está haciendo con los recursos del Estado, cómo se están invirtiendo estos recursos humanos y económicos para atender esta problemática. Y también, bueno, porque nos comentaba la abogada que mucho del presupuesto para el combate a los feminicidios suele destinarse para reeducar a los hombres o se aplica en una línea para los agresores. Entonces, es importante que este tipo de recursos que se dan para el combate a los feminicidios sea exclusivamente para las mujeres, ¿no? La abogada también, Anayeli Pérez Garrido, nos dice que para la prevención del delito es necesario atender la violencia familiar. Vamos a verlo. La tipificación de los protocolos, de crear fiscalías especializadas, va a tener como resultado mejorar el acceso a la justicia. Nada más, no la prevención del delito, ¿no? No la prevención del delito. O sea, por eso faltan muchas acciones para prevenir el delito. Una de ellas, la más inmediata, urgente, porque son los casos que están ahí, ¿no? Como papa caliente, es atender la violencia familiar y las órdenes de protección. Y eso no se está haciendo de manera efectiva. Entonces, ¿cómo esperamos que se prevenga el feminicidio en el ámbito comunitario si lo que tienen en sus narices no lo están atendiendo, ¿no? O sea, si lo que tienen ahí en la puerta y va a las mujeres y les tocan y les piden auxilio, no las están protegiendo? Pues la abogada es muy clara y enfática en decir que no bastan las leyes, se necesitan otro tipo de políticas públicas para ir desmontando todas estas violencias que padece el género femenino. Vamos a pues tener otro corte acerca de esta abogada. En esta ocasión ella habla de las violaciones que sufren también las niñas desde pequeñas. Las mujeres pues padecemos esta violencia de género y pues ella también se refiere a los casos lamentables donde niñas son las víctimas. Extrema del feminicidio cruza en todas las edades. Hay también feminicidios infantiles cada vez más. Lo más preocupante o sea, que nos deja, o sea, como sí, en la reflexión de qué es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad, es cómo los feminicidios infantiles presentan tanta hazaña, ¿no? O sea, las niñas, ¿no? O sea, las chiquitinas, o sea, como de infancias, no me acuerdo cómo se les llama, pero de, de, de primera infancia, o sea, son brutalmente asesinadas a golpes, ¿no? O sea, hemos visto casos, pues sí, o sea, donde no se explica el odio plasmado en ese pequeño cuerpo, ¿no? O sea, cómo hay tanta hazaña a la hora de asesinar a las niñas, en el momento de asesinar a las niñas. O sea, bueno, creo que eso en sí la palabra es horrible o el término, pero, pero sí nos como que nos coloca
en un tema de reflexión de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. O sea, porque a veces asociamos al feminicidio como el que sí está basado en el género, pero en ese género que rompe, ¿no? Que rompe con los roles. Entonces las mujeres que rompen con su rol son las que son como de alguna manera castigadas. Sí, sí pasa también por ahí, pero ¿qué rol puede transgredir una niña de 5 años, ¿no? Terrible, indignante, triste este aumento de feminicidios en niñas, en pequeñitas, como lo dice la abogada Pérez Garrido, de apenas 5 años. ¿Qué rol podría estar transgrediendo para pues ser objeto de tanta violencia y tanta hazaña? Es realmente indignante y vergonzoso para nuestro país que esto esté en aumento, Andrea Gómez. Sí, Nancy, ninguna mujer está exenta de ser víctima de feminicidio, abuso, hostigamiento sexual, y lamentablemente este tipo de delitos ocurren en todos los estratos sociales y también en todo tipo de comunidades, ya sean urbanas y rurales. Y lamentablemente también este tipo de agresiones siempre suelen ser, la mayoría de las veces, suelen ser perpetrados por las familias, por los tíos, por los primos o por vecinos cercanos. Bueno, también la abogada nos habla sobre esta incidencia que se da en las adolescentes y que cada día están desapareciendo. Muchas más, vamos a ver Así cómo es. lo dice la abogada. Las adolescentes, las que están desapareciendo, ¿no? Y las que no están siendo encontradas. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, ya no son las niñas chiquitas, o sea, sí hay casos de desaparición de menores, de infancias, o sea, donde también responden a otros contextos, mujeres adultas, por supuesto, también desaparecidas, pero el gran número de mujeres desaparecidas está entre 13 y 17 años de edad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay cruza otra problemática que seguramente está vinculada con el tema de trata de personas, y entonces pues vemos que las mujeres en todas sus edades, ¿no? Y en todas sus condiciones sufren abusos y diferentes violencias y violencias feminicidas. Pues sí, otro sector vulnerable es el de las adolescentes y hay que recordar que existen estos tipos de vulnerabilidad en las personas. Las mujeres en sí somos un grupo vulnerable, pero a esto se suma si son menores de edad, tienen una segunda vulnerabilidad, y si son indígenas, una tercera vulnerabilidad si están en situación de pobreza, cuarta condición de vulnerabilidad si tienen alguna discapacidad, quinta, digamos, característica de vulnerabilidad. Hay personas que concentran más de 5 vulnerabilidades y son expuestas además a toda esta violencia de forma frecuente. Andrea, pues nos tienes un último corte de la abogada Pérez Garrido. Coméntanos al respecto. Sí, claro que sí. Principalmente la abogada nos habla de que este tipo de violaciones, este tipo de abusos son perpetrados por las masculinidades. Claro, hay mujeres también agresoras, sin embargo, la mayoría de estos delitos son perpetrados por hombres, ¿no? Hombres hacia mujeres por el simple hecho de ser mujer. Así Vamos a verlo. La gran parte, un gran porcentaje, la gran mayoría, ¿no? De los asesinatos de mujeres son cometidos por hombres. La gran mayoría, gran mayoría de casos de violencia sexual son cometidos por hombres contra las mujeres. O sea, es un problema de los hombres, de las masculinidades, y por supuesto que se tiene que buscar atender.